Hermanos y hermanas de Facebook, en esta noche quiero compartirles una pequeña porción de la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 9 y la leemos así en el nombre de Jesús y dice: en ese tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallaran hombres o mujeres que eran de este camino, pudieran traerle atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo. Cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y esto es palabra del Señor. Esta predicación yo le puse un tema y se titula: somos quebrantados para ser restaurados. Muchas veces nosotros decimos: ay, ¿por qué lloro? Estoy en el dolor, estoy en el sufrimiento, me siento solo. Y en ese momento es que Dios te va a restaurar. Porque muchos tenemos que a veces tocar el fondo. Muchos tenemos que Dios meternos nosotros mismos meternos en el fondo. Porque Dios te llama con lazos de amor y cuerdas de amor. Pero si está en ti seguir en lo mismo, créame que cuando toques el fondo, como quiera, la misericordia de Dios tan fuerte que de ahí Él te va a levantar. En esta historia se nos está hablando de Saulo, un hombre que perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, los ataba, los metía presos. El hombre se dedicaba a hacerle el mal a los cristianos porque fue algo que se le enseñó a él. A veces él, pensando que lo que estaba haciendo era para agradarle a Dios, estaba haciendo todo lo contrario. Pero dice así la palabra, que cuando él vio esa luz, cae al suelo. Y las otras personas que andaban con él, todos caen al suelo. Pero lo único que escuchó esa voz fue Saulo. Y la palabra dice que él queda ciego. Fue tan fuerte ese choque, ese encuentro con Dios, que él cae al suelo ciego. Digo yo acá, estas son mis palabras, digo yo, a lo mejor Dios lo dejó ciego para quitarle esa mirada que él llevaba a buscar a esos cristianos, saber de las cosas que él iba a hacer con ellos. Yo digo que Dios le cambió la mirada, que la mirada que él llevaba hacia allá. Por eso Dios lo dejó ciego para wow. Usted sabe lo que es quedarse usted en un momento, dice la palabra, por 3 días ciego. Eso tiene que ser fuerte. Ese fue el quebrantamiento que Dios usó para que Saulo reconociera que Jesús era el yo soy. Que reconociera que estaba mal, que estaba en delito, en pecado. Y así es que Dios lo quebranta a él. Y muchas veces nosotros nos quejamos por lo que estamos pasando, las situaciones. Pero créeme que en ese proceso, ahí que está Dios. Dice la palabra que cuando él fue quebrantado, cae al suelo porque no pudo soportar la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, quisiera en este momento que esa presencia fuera tan fuerte, que tuviera un impacto en sus vidas, que en este momento ustedes cayeran quebrantados, para que vean la gloria, el poder de Dios. Y así es que muchos van a entender, porque nosotros nos dedicamos a sembrar la semilla en sus corazones, pero está en ustedes seguirlo, buscar una iglesia y congregarse, seguir los caminos del Señor. Dice la palabra que el Señor convierte a Saulo en una persona nueva, ahora llamado Pablo. Como Dios quiere hacer contigo, hacerte una persona nueva, levantar un ministro de Dios, un evangelista, un pastor, un misionero, una persona que vaya a cubrir cada una de las necesidades, cada una de esas necesidades que hay en la calle,
en el trabajo, los vecinos, que tú cubras cada una de esas necesidades con oración, aportando. Si tienes hambre, dele de comer, como dice la palabra. Si tienes sed, dele de beber. Pero no olvides tanta necesidad. A veces nosotros somos los mejores cristianos dentro de la iglesia, pero cuando estamos parados en el auto, que te pasa un deambulante por el lado, eres el primero que le sube el cristal y le ignora. Porque en vez de subirle el cristal e ignorarlo, no te pares y dice, ¿tienes hambre? Ven que yo te voy a dar de comer. Y así es mejor nosotros servir de corazón. Es mejor nosotros. Nadie se tiene que enterar de lo que tú haces. Solamente el Padre Celestial, que está en lo alto, que te está viendo, sabe lo que tú estás haciendo. En este quebrantamiento Pablo se fue 3 días en ayuno y oración. Y yo digo que la prueba, mientras más fuerte, ahí es que Dios está trabajando. Es porque en esa prueba es que está la restauración. En ese proceso Dios te va a restaurar. Los quebrantos son una bendición porque Dios no va a querer que te pierdas. Así que míralo como una bendición para tu crecimiento, para tu comienzo, para una nueva etapa. Dice que a los 3 días Dios llama a Ananías para que orara por Pablo, para devolverle la vista y restaurarlo. Usted sabe lo que usted está 3 días sin vista. Ese fue el quebranto que Dios usó. Ese fue el proceso que Dios usó para levantar a Saulo, ahora conocido como Pablo, para hacer muchas cosas. Pablo fue uno de los que escribió muchos libros dirigidos a la iglesia, dirigido a cómo tenemos que vivir una vida en Cristo. Fue uno de los mártires. Y hablando de mártires, antes de Pablo ser quebrantado, yo digo que Dios venía trabajando ya con él, porque la palabra nos habla de un joven llamado Esteban, que era uno de los mártires de la iglesia, un joven lleno de la presencia de Dios, un joven que estaba completamente a los pies de Cristo, un joven que no se abochornaba de donde quiera que estaba a hablar de Cristo, y por eso fue arrestado, fue apedreado y fue matado. Pero también me dice la palabra que ese joven al momento que fueron a apedrearlo, le quitaron sus vestiduras. Yo digo que eso sería como símbolo de humillación. Y pegan a apedrearlo, y él lo que hacía era alabar a Dios. Él lo que decía era: Dios mío, Dios mío, perdónalos. Dios mío, ellos no saben lo que están haciendo. Y eso lo dice Hechos capítulo 7, versículo 58, dice así: y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban a él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Nosotros, eso mismo que hizo ese joven, es lo que nosotros tenemos que hacer. Juventud que te sigues perdiendo, juventud que sigues haciendo lo malo, juventud que sigues metida en negocio, juventud que te encuentras solo, juventud. No esperes ser quebrantado, no esperes que sea demasiado tarde, no esperes que Dios te traiga a los caminos de Él a la manera mala. No esperes llegar sin una pierna, no esperes llegar en una enfermedad, cuando en todo momento Dios te está llamando con amor. Dios te está llamando con su misericordia. Nosotros tenemos que ser así ejemplares como este joven Esteban, que no le importaba hablar de Dios donde quiera que fuera. Era un joven tan lleno de la presencia de Dios que la presencia le brotaba. Dice la palabra que cuando él estaba ya arrestado, que todo el mundo lo mira, ese joven tenía una cara angelical. Dice que brotaba la presencia de Dios. Y yo me imagino que al momento que Saulo vio que estaban apedreando a ese joven, que le quitan las vestiduras y se las ponen a sus pies,
Yo diría acá que eso fue que Dios le dijo, lo que este joven empezó, lo que no pudo terminar, porque Saulo fue uno de los que tuvo que ver con la muerte de Esteban. Estas vestiduras te las pongo a tus pies porque te voy a revestir y ahora el que vas a llevar esa palabra, eso que ese joven empezó, vas a ser tú. Y así te dice el Señor. Que eso que tu familia empezó, lo que he empezado en los cultos evangelísticos, en el residencial, en el barrio, en la urbanización, en la plaza, en el parque, eso que se ha hablado, que tú has escuchado y has ignorado, esas son eso yo lo voy a poner en esta noche como símbolo de las vestiduras que Dios está poniendo ahora mismo en tus pies, de las vestiduras que Dios te va a vestir con ellas, para que sigas caminando, para que lleves su palabra, no te abochornes, que lleves su palabra en el trabajo, la lleves en la escuela, en la universidad, donde quiera que vaya, donde quiera que el que te mire diga, wow, ¿qué tiene ese joven? ¿Qué tiene esa persona? Ese anciano, ¿qué tiene? Eso que él tiene yo quisiera tenerlo. Pero para eso tenemos que vivir una vida en oración, en ayuno, buscando cada día más el rostro de Cristo, y no importando lo que te digan, porque te van a juzgar, te van a criticar, van a decir muchas cosas de ti, pero no importa. No importa, no digas a nadie lo que haces, lo que hiciste, solamente que cuando te miren digan, wow, ¿qué tendrá él que yo quiero que eso tiene? Como un refrán que dice, si vas a predicar, cuando vayas a predicar, si es necesario, abre la boca. Eso quiere decir mucho, que tu testimonio hable por ti. Sea la misma persona en la iglesia, sea la misma persona en el trabajo. Donde quiera que tú estés, sea la misma persona, no vivas dos vidas. Créeme, que si vivimos una vida en comunión, buscando la presencia de Dios, vamos a ver muchas cosas hermosas. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver en ese momento de quebranto cómo Dios va a poner su mano y te va a decir, aquí estoy, aquí te estoy levantando y aquí voy a estar caminando contigo día a día. No te voy a soltar porque eres mi hijo. No te sientas solo porque estoy a tu lado. No digas que estás solo porque siempre he estado contigo. Aunque no me escuches, aunque no me mires, aunque hayas desviado tu mirada de mí, yo estoy contigo. Aunque ya digas no puedo más, aunque digas veo todo al revés, aunque digas Dios, tú me prometiste que mi familia iba a llegar, aunque le digas Dios mío, tú me dijiste que iba a tener una nueva vida en ti, aunque le digas Dios mío, sigo orando por él y no llega, sigo orando por ella y no llega, veo las cosas al revés, en ese momento que tienes que cerrar tus ojos y clamar y decir gracias Señor, porque lo que yo estoy viendo con estos ojos es carnal, pero cuando cierro mis ojos y me conecto contigo, ahí es que empieza lo espiritual, ahí es que empieza a ver cómo el mundo espiritual sigue rodeando tu familia, sigue rodeando tu casa, sigue rodeando tus hijos, sigue rodeando tu esposo, tu esposa y cada uno de tus familiares, porque créeme que la palabra de Dios no torna atrás vacía, y si Dios te habló y te dijo que así iba a ser, así va a ser, y créelo. Y es tu decisión seguir el propósito, aunque Dios te quebrante 1000 veces, pero prepárate, porque mientras más fuerte es tu propósito, así van a ser tus cantazos fuera del propósito de Dios. Créeme, qué mejor que meterse a los pies de Cristo y que tú puedas ver que el mundo sigue rodeando, el mundo que te rodea, tú digas, hay que orar porque hay mucha necesidad. Porque solamente el quebranto y la prueba es lo que te va a llevar a Dios, porque ahí es donde Él te está probando.
Cuando tú estés en ese momento de quebranto, en ese momento de prueba, arrodíllate y dile: Dios mío, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y así Él lo hará. Porque la palabra no torna tras vacío. En esta noche yo quiero orar por ti. En esta noche yo quiero orar por tu petición. Y si este video ha tocado tu vida, si este video ha marcado tu situación, si este video te ha hablado directo a tu corazón, es tu tiempo. Es tu tiempo, porque así lo quiso el Señor. Es tu tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, por cada una de estas personas, Señor, que están viendo este video. Padre, que seas tú tomando cada una de sus oraciones, Señor, en tus manos, Señor. Padre, glorifícate de manera poderosa, Señor, sobre su situación, Señor, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre sus hijos, su esposo, Señor, su esposa, Señor. Y seas tú tomándolos de manera poderosa, Señor. Padre, mira el quebranto de ellos, Señor. Mira el quebranto, Señor. Tómalo, Señor, en tus manos. Glorifícate de manera poderosa en sus vidas, mi Dios. Señor, esto te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches. Que sea de bendición para sus vidas. Les amo en Cristo. Dios les bendiga.